No necesitamos desconectar para estar conectados. Renault Symbiote Full Hybrid E-Tech autorrecargable. En Castilla y León todo nace sabiendo. Sabe a reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y a dejar el corazón contento. Sabe a degustar estrellas y a conservar nuestra historia para disfrutar del presente. El sabor que nos une. El campo pone la paciencia, el vino su carácter. Vuestra mirada lo cambia todo, para quienes disfrutan la cultura. ¿Qué pasa? ¿Qué son? Refugiados. Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad. Lo he intentado. ¿No podríamos encontrar una solución distinta a este problema? ¿Qué problema se refiere? Bueno, muy buenas otra vez. Aquí estamos con el equipo de Frontera, la película de Judith Colell sobre los territorios de frontera en tiempos de posguerra civil, en tiempos de nazismo. Haré un par de preguntas, bastantes más, porque tenemos un coloquio, una rueda de prensa larga, así que nos tomaremos el tiempo. Y voy a empezar presentando al equipo. Tenemos a Jordi Frades, productor, María Rodríguez Soto, actriz, Miki Esparvé, actor, Judith Colell, la directora. Hola. Tenemos a Siet Echandía, actor, Marta Ramírez, productora, y Gervasio Iglesias, de Televisión Española. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo primero que quería preguntarle a Judith es, claro, enfangarse en un thriller de época. ¿Cómo ha sido eso, no? Porque la época siempre es como... Oye, a ver, ¿cómo nos metemos aquí? Es difícil, es complicada que quede realista y aquí funciona perfectamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo y por qué te decidiste a lanzarte a hacer peli de época. Pues la verdad es que la que me lió fue ella, fue Marta Ramírez, que me escribió, con Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Jiménez, que creo que está por aquí también, el guionista. Habían escrito este guión sobre una historia muy poco conocida. Porque incluso yo veraneaba en un pueblo de allí del Pallars, en Sort, y sabía que había una cárcel, pero yo estaba convencida de que la cárcel museo de este pueblo era para la gente de la guerra civil, pero no que era para los que habían venido en el año 42-43 cruzando los Pirineos Refugiados. y huyendo de los nazis. Entonces era una historia muy, muy desconocida. Yo no había hecho época nunca. Tampoco me había enfrentado a una película de un presupuesto como este, porque además las mujeres no acostumbramos, no sé, siempre es como más complicado que lleguemos a películas de presupuestos más grandes y nunca había hecho acción, nunca había hecho thriller, hacía películas más intimistas y me acuerdo que le dije, ¿pero tú estás segura? Y me dijo, sí, ya habíamos trabajado juntas en el Isaca y me dijo, sí, estoy segura. Y ahí fue cuando dije, bueno, venga, va. Es un reto, me estoy saliendo de mi zona de confort, pero era una historia que me interesaba muchísimo, sobre todo me interesaba muchísimo porque dialogaba con el presente y porque pensaba que era una historia que tenía que ser contada, porque además, revisando el pasado, haciendo este ejercicio de recuperación de memoria, es la manera en la que podemos entender qué es lo que está pasando en este momento. Y esto ahora, en pleno genocidio, o hace 3 años, que también, evidentemente, el fenómeno migratorio era muy grande. Y ahí, siempre en la sociedad, yo digo que ese pueblo de Pirineos es como un pequeño microcosmos, ¿no? En el cual hay gente que quiere denunciar, que quiere devolver a la gente que está huyendo de la guerra, que está huyendo del hambre. Hay gente que quiere ayudar, que ya desde el principio ayuda, y hay esa zona gris en medio de los que dicen, bueno, esto no va conmigo. Y esta es la zona más interesante, aunque evidentemente siempre tienes la tentación de decir, no, está dedicada a los que ayudan, pero también me interesa mucho esta gente que igual no ayuda de primeras, igual mira hacia otro lado, pero luego se dan cuenta de que sí, que tienen que ayudar, que tienen que mojarse y que tienen, aunque pongan sus vidas en peligro, tienen que ponerse a ayudar. Entonces,
creo que todo esto era lo que me llevó a enfrentarme a una película de época. Y luego también hacer época es muy fácil cuando tienes un equipo tan maravilloso como teníamos nosotros, con Mercè Paloma en el vestuario. Mercè Paloma es la figurinista de Pa Negra, sin ir más lejos, de Incerta Gloria, de La Contadora de Películas, ha estado nominada a Goyas y Gaudís un montón de veces. Marta Bazaco, la directora artística o diseñadora de producción, que ahora es como se dice, del 47. Quiero decir, realmente un equipo artístico muy, muy potente, que es lo que también te ayuda a hacer época tranquilamente. Quería saber también un poco, o sea, claro, te llega la propuesta, ¿cómo es el trabajo también de documentación, el trabajo de informarte, de empaparte, de obsesionarte, supongo que con ese tema? ¿Y cuánto tiempo ha durado? ¿Qué es lo que...? Claro, dices, es una historia que no conocías de repente, o sea, ¿qué es lo que te llevas también de todo este proceso de investigación? La verdad es que hay bastantes cosas escritas sobre el tema, tampoco muchísimas, pero sí que hay artículos, hay libros incluso que hablan de los pasadores. Miro a nuestro guionista Gerard, que está allí, porque evidentemente todo este material escrito fue muy interesante. Yo incluso descubrí historias que no conocía y que me parecieron fascinantes. Hay una que la voy contando, la he contado varias veces estos días, que es una historia en Galicia, una mujer que era amiga de Carmen Polo, amiga de la familia Franco, que ayudaba a gente que huía de los nazis, se los quedaba en su casa antes de que se pudieran ir a Portugal para coger los barcos, les disfrazaba de curas y monjas y entonces les decía, vosotros no digáis nada, porque claro, eran de Polonia, de Bélgica, de países, no digáis nada. Y cuando iban allí decían, oiga, señora, no sé qué, ¿por qué sus invitados no hablan? Decían, no, es que han hecho voto de silencio. Les tengo aquí invitados y han hecho voto de silencio. Me pareció buscando documentación, me pareció una historia impresionante. Amiga de Carmen Polo. Sí, sí, amiga de Carmen Polo. Fíjate, que es aquello que dices, que esta señora allí arriesgándose para cruzar a gente que se pudieran ir a Estados Unidos o a Latinoamérica. Impresionante. Pero qué historia. Y esto fue una historia que la leí en La Voz de Galicia. Quiero decir, que hay historias que se han contado. Luego también allí en el Pallars donde rodamos hay muchas historias, hay incluso rutas hechas. O sea que hubo todo un proceso de documentación, por lo que es la parte más histórica. También consultamos con historiadores especialistas en el periodo. Y luego también a nivel artístico hubo una gran documentación por mi parte, no solo de lo que hacemos siempre los cineastas, que es ver qué 3, 4, 5 películas son tus referentes principales, sino también todo un trabajo que a mí me gusta mucho, buscar referentes en otros ámbitos, a nivel pictórico, a nivel fotográfico. La gran suerte que tenemos es que de este periodo hay una gran documentación fotográfica, con lo cual fue de gran utilidad. Y también hay una gran documentación pictórica. Había pintoras y pintores, y también muchas pintoras, porque encontré muchas mujeres pintoras que habían hecho muchos retratos de estas personas que huían, o incluso en campos de concentración, que habían hecho retratos de la gente que había tenido que huir de sus hogares. Y me pareció muy interesante como fuente de inspiración, y con todo esto fue con lo que trabajé. Y hablabas también eso de hablar, ¿no? de la gente que habla otros idiomas. A mí me parece también muy interesante cómo aquí, claro, o sea, el uso del catalán y el castellano, claro, tiene mucha significación en todos los momentos que se decide utilizar uno. ¿Eso cómo lo habéis trabajado también? Pues la verdad es que el trabajo a nivel idiomático, porque además hay una cosa que los que no sois catalanoparlantes, evidentemente, como es lógico, no os dais cuenta, que es que algunos personajes, por ejemplo, el personaje de Bruna Cusí, el personaje de Jordi Sánchez y el personaje de María Molins, el alcalde, su mujer, y Juliana, hablan en un dialecto, digamos, del catalán central, que es el pallarés, que es la lengua que se habla en las montañas, la lengua que se habla en el Pallars. Y esto ya no solo conlleva un acento determinado, que me parece muy interesante, además, que ya dejemos siempre de hablar. Cuando hablamos castellano, todos con el mismo acento. Cuando hablamos catalán, todos con el acento y la manera de hablar de Barcelona. Me parece que es muy rico
que podamos utilizar la manera de hablar de otras partes, de otras comarcas, pero es que además tienen palabras concretas, tienen palabras suyas maravillosas que hemos descubierto y que además teníamos un coach de Pallarés, una persona que la teníamos en rodaje permanentemente y que estaba allí ayudándoles. Además, bueno, en este caso, además, Bruna Cusí, que se lo tomó muy en serio. Había veces que pensábamos, nos la mirábamos y decíamos, ¿pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho exactamente? Porque era como de, no ha dicho ni una palabra que haya entendido. Y entonces, esto es muy interesante. Claro, en esta película se hablan muchos idiomas. Se habla alemán, se habla francés, se habla castellano, se habla catalán, se habla pallarés. Y realmente el trabajo y el cuidado que creo que le hemos dado al tema idiomático y al tema lingüístico, creo que es una de las grandes riquezas de la película. Quería hacer pregunta para productores, o sea, ¿por qué meterse en esta película? ¿Por qué meterse en esta película, sobre todo en estos momentos en los que estamos ahora? Claro, bueno, yo lo primero que quiero es felicitar a Seminci y a la ciudad de Valladolid por el 70 aniversario. Yo realmente empecé, tanto estudié también aquí como Fernando en la cátedra de cine y como espectador fue uno de los primeros festivales que vine y como productor fue el primer festival que hizo una película de ficción, ¿no? Con lo cual llevo siempre a Seminci en el corazón y es una maravilla estar aquí desde Televisión Española y con una nutrida y diversa selección de películas que traemos que creo que son todas muy interesantes. En este caso concreto, yo hace muchos años ya siempre me preguntaba ¿por qué en el cine español parece que somos remisos a contar partes de nuestra historia, ¿no? Y eso evidentemente ha cambiado y desde Televisión Española lo estamos apoyando muchísimo y con una variedad de propuestas, ¿no? Pues citaría, por ejemplo, El maestro que prometió el mar, que ha funcionado estupendamente y que en el pase que le hicimos, el primer pase, el estreno, en la 1 funcionó de maravilla, o La cena, abordado también nuestra memoria, que está ahora mismo en cartelera funcionando estupendamente, y también, por ejemplo, Frontera, un claro ejemplo de ello, ¿no? Creo que es muy interesante que conozcamos nuestra historia y que los que tenemos la herramienta para ponerla a disposición del público, el público pueda conocer nuestra historia y que a partir de ahí cada uno juzgue, ¿no? Y en ese sentido estamos, desde Televisión Española, como te digo, estamos apoyando muchos proyectos que recuperan nuestra historia más reciente, también desmarcados dentro de la memoria democrática y muchos proyectos que ya tenemos en marcha y que nos hacen mucha ilusión, ¿no? Por tanto, vamos a continuar en esta línea y también en la línea que, como sabéis, estamos potenciando muchísimo de las películas en lenguas cooficiales del Estado español para mostrar la diversidad cultural. Es que es muy bonito, es que estabas comentando el montón de acentos de lenguas, ¿no?, que hay en la película. Es que es muy bonito ver una película así, con esa diversidad lingüística, ¿no? Y luego, claro, con un equipo, unos productores maravillosos y un equipo técnico y artístico tan bueno como el que tiene esta película, pues la verdad que es una gozada, es un orgullo para nosotros, ¿no?, poder venir aquí a exhibir una película así. Marta, cuéntanos. Vale, pues para mí la idea de hacer la película fue porque uno de los guionistas me enseñó un artículo que salió en La Vanguardia, creo que era, sobre un caso real de una persona que explicaba la historia de su padre que vivía en el Pirineo y ahí había ayudado a gente. Entonces, a partir de ahí decidimos y bueno, crearon todos los personajes que salen en la película alrededor de esta historia y creo que, bueno, a mí me interesó también por eso, porque es un momento muy desconocido de nuestra historia y a la vez porque contaba muchas cosas, ¿no?, a través de los diferentes personajes y tal. Entonces, bueno, por eso fue un poco la idea de hacerla. Jordi. Pues, a ver, yo creo que no hay mejor terapia que recordar, ¿no? Todas las terapias pasan por el recuerdo y yo creo que en el momento que estamos viviendo a veces es bueno recordar cosas que sucedieron para que seamos conscientes de que todos somos seres humanos y que muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, aunque se la hayan hecho a nuestros antepasados. Esta película, yo creo, parte inicialmente, obviamente, de Marta Ramírez, que contacta con nosotros y nos propone participar en el proyecto, donde ya se mencionaba a Judith como directora. Yo conozco a Judith desde que éramos pipiolos, ¿no? Y automáticamente decidimos embarcarnos. Nuestra función en el proyecto realmente, en mi caso, siempre hago lo mismo cuando ejerzo de productor, algo muy nuevo para mí, que es proteger lo que quiere hacer Judith y que consiga llevar a cabo la historia
que han escrito los maravillosos guionistas, para que haga la película que ella quiere hacer. Y nada más que eso, nada más que proteger. No aparezco por el rodaje, creo que a la mayoría de actores no los he visto, he ido una vez, y voy cuando nos necesitan, si no dejamos que fluya el territorio de creación, que para mí es guión, dirección y actores, y el resto estamos allí apoyando desde la sombra. Quería preguntaros, María, Miki y Asier, también un poco las dinámicas. O sea, tenemos por un lado la familia, ¿no?, que intenta dentro de casa un poco de normalidad, y luego las dinámicas de fuera de casa, que es como un estado de, o sea, no de paranoia, pero de estar siempre como actuando, pensando en cómo se te ve desde fuera y cómo, o sea, casi como, o sea, actuando, personajes que están actuando. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, realmente es como una alerta constante, ¿no? Si nos vamos, hacemos memoria, en ese momento en que, por ejemplo, nuestros personajes tienen que renunciar a su vida y pasar a hacer un papel, que incluso creo que está dentro de casa, ¿no? Porque es una peli que a veces cuenta más de lo que no se dice que de lo que decimos. El silencio cuenta muchas cosas y creo que eso es por miedo, que a ver qué voy a decir, a ver qué va a pasar, el chivato del pueblo, el que no, el que sí, y cómo te reconstruyes después de una tragedia como fue la Guerra Civil y entrando en una Segunda Guerra Mundial, que el contexto es horrible, ¿no? Entonces creo que desde ahí construimos un poco, y desde la herida, y desde una paz tan frágil, ¿no?, que es como de cristal, que a la que le tocas se expande el horror que seguía ahí latente y que sigue latente, porque creo que también lo bonito de esta película ahora mismo es ser conscientes que la memoria es un hecho político y que es una asignatura pendiente del Estado español y de la humanidad en general. Sí, poco más que añadir, la verdad. O sea, es bonito para mí el viaje que aparece en la película, creo que por parte de todos los personajes, pero es más evidente igual en la familia, el hecho de que, como tú decías, tienen que estar constantemente muy preocupados por el papel, por lo que se pueda leer de ellos, por lo que puedan hacer, sobre todo por este miedo latente que apuntaba María. Sin embargo, a partir del momento en el que esta gente se dan cuenta que ayudar no es una opción, sino que es su naturaleza y es su forma de entender la vida, esta gente que pueden empatizar con estos refugiados, desde esa pérdida de la libertad, desde esa persecución, salvando muchísimo las distancias, obviamente, pero creo que de alguna manera es bonito ver incluso dentro de la familia cómo el acercamiento entre ellos dos, ¿no?, esos gestos de cariño, incluso de cercanía, de entendimiento, de mirarse a los ojos y entenderse de verdad, vuelven a pasar por hacer el bien, ¿no? Esa cosa de que el pueblo salva al pueblo. Yo creo que la peli es una llamada sobre todo a la acción en tiempos de barbarie, como son los que nos ha tocado vivir ahora mismo. Se han hecho referencias, pero vamos, insisto, creo que estamos todos paralizados y paralizadas frente a eso, y la peli es un llamamiento a la acción, y creo que es un mensaje de esperanza también, ¿no? Gracias a gente como los de este pueblo, en el mundo ha sobrevivido muchísima gente que merecía ser salvada. Y bueno, se cuenta también en la película al final, ¿no? Pero en 2 años, del 43 al 45, pasaron más de 80.000 personas. Todo gracias a gente que se sacrificó y se jugó la vida para que así fuera, vamos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta un poco es ese trabajo de personajes que están en un estado de alerta constante, actuando como... A ver, es que me gusta más hablar del trabajo de mis compañeros que del mío. Me emociona mucho lo que hacen ellos, por ejemplo, porque no se habla de dónde vienen, lo que les ha ocurrido a esta pareja en el pasado, pero está latente todo el tiempo. Todo el tiempo. Saben que vienen de un trauma muy gordo. Su relación está... ¿sabes?, al borde del colapso por todo lo que han sufrido y por ciertas cosas que han pactado que no se podían hacer. Y eso no se habla, no se dice. Y está en el terror de ella, en el terror de él, en cómo protege a su familia. Creo que hay un trabajo de actores divino, preciso. Y eso se ha hecho mucho gracias a Judith también, y todo lo que hemos hablado en esas primeras lecturas de guión, que hemos hecho mucho, que creo que esta película lo requería. De hilar muy fino de qué se está contando, de dónde venimos, cómo somos, y darnos cuenta de cosas, incluso por el camino, de que no funcionaba, que estaba escrito, que había que volver a escribir,
Creo que hemos sido muy fieles con eso. Y con respecto a hacer doble personaje, el mío en concreto es que solo quiere pensar en sí mismo. Se está salvando de algo terrible. Lo que pasa es que me da un poco de miedo hablar de esto porque es un spoiler. Mi personaje es un spoiler en sí mismo. Lo interesante... Claro, es verdad. Claro, es que no puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero solo puedo decir que lo interesante de los seres humanos es que nada es lo que parece. Eso es lo más bonito de todos. Da igual el bando en el que estés. Y que todos somos víctimas de una guerra. Todos. Luego también vuestros personajes, claro, están con un pasado, se tienen que integrar en una estructura nueva. Y están, claro, en una frontera en la que lo que tienes a este lado es malo y lo que tienes a este lado es peor, ¿no? O sea, es un gran punto de no tener casi espacio para moverse, ¿no? Sí, y además en un pueblo, ¿no? Donde, como decía María, todo el mundo se conoce, no des un paso en falso. Sí, eso creo que se explica muy bien, tanto ya desde guión, esa incomodidad permanente, como desde foto, como el ambiente sonoro, ayuda, acompaña a eso. De hecho, creo que, insisto en esta idea de que la peli se abre un poco a partir del momento en que los personajes accionan, ¿no? Hasta entonces como que los personajes están agarrando, están tapando todo el rato, tapando, sobre todo por el miedo. Claro, también venimos de... Lo bueno de la película, como ya se ha dicho, es que es un periodo de posguerra muy inmediato al final de la Guerra Civil. Y es un periodo que no se ha retratado mucho, creo, en cine. Y eso lo hace muy interesante, porque ves un desgaste, tanto por un lado como por el otro. Y digo por un lado por el otro, porque aunque nosotros ahora, después de haber pasado de bando y de desertar, estamos en el mismo bando que el personaje de Asier en este caso, evidentemente la tendencia política o la perspectiva de vida es muy distinta. Sin embargo, el cansancio y el desgaste es latente en ambos lados. Y eso está muy bien contado, ¿no? Creo que la gente estaba ya muy harta del horror de la guerra y muy harta de la sangre y muy harta de la desgracia. Y eso hace que también conecten mucho con la gente que llega huyendo de la barbarie. Y eso hace que esa conexión se produzca de una forma más natural, creo, incluso. También me interesa, Judith, que nos cuentes el trabajo también de fotografía de un poco la ocultación, ¿no? Muchas secuencias que tienes que trabajar la mirada, ¿no? Trabajar para encontrar, o sea, no hacer un... O sea, no está todo claro, ¿no? Cuéntanos también cómo ha sido ese trabajo de fotografía. Pues también, sí, también antes justamente he hablado de la directora artística y de la figurinista, y ahora también me gustaría mucho hablar de Andreu Adam Ruberalta, que creo que es un director de fotografía maravilloso, que es, creo que es la primera película que hace. Él viene del mundo de series, ha hecho series tan importantes como La novia gitana, La peste, también La veneno, quiero decir, ha hecho, dentro del mundo de series sí que ha hecho muchas cosas, y creo que hace un trabajo espectacular. Espectacular, cómo justamente se juega con esto. Nosotros queríamos jugar con la luminosidad increíble de lo que es la montaña durante el día y la oscuridad de ese periodo, de esa época, que nos parecía que eso le daba todavía mucho más este punto de western que creo que tiene la película, y en este sentido estuvimos los dos, estuvimos trabajando mucho sobre el poder del perro, también sobre Dogville también, y una serie de películas que nos llevaba todo muy hacia el western, tanto a él como a mí en este sentido. Y nos parecía que era muy interesante trabajar ese momento de España en el cual, claro, estamos en el año 43 y la luz prácticamente a veces había, a veces no había, con lo cual también jugar con la oscuridad de lo que es el propio pueblo nos interesaba muchísimo. Estábamos bueno, me recuerdo que él hizo, porque evidentemente aquí cada uno tuvo su documentación concreta, pero él hizo un trabajo de documentación en el cual averiguó que no necesariamente siempre tenían luz eléctrica. Había veces que usaban velas, otras que podían utilizar luz eléctrica, pero la luz eléctrica no era algo que se diera como por sentado, como podía pasar aquí en Valladolid o en Barcelona, que en el año 43 en principio ya había luz eléctrica con más facilidad, pero allí en el Pirineo
Pirineo no. Y esto nos iba muy bien para justamente trabajar este miedo del que estábamos hablando antes, ¿no? El miedo, el riesgo y la amenaza que viene desde el otro lado de la montaña, el riesgo y la amenaza que viene desde este lado de la frontera y el riesgo y la amenaza que hay en el propio pueblo, ¿no? Donde ya no es solo que no ves, sobre todo cuando llega la noche, que es cuando pueden llegar personas que vienen desde las montañas que no sabes quiénes son, sino que también el ruido, también trabajamos muchísimo toda la parte sonora porque nos parecía que era muy importante jugar con la amenaza de los sonidos de la propia montaña. Cuando tú estás allí en la montaña, cualquier sonido es una amenaza. Hay sonidos de animales, hay sonidos de personas, no sabes dónde están, cuándo aparecerán, dónde se esconden, también en el propio pueblo. La comunicación de las personas dentro del propio pueblo, estamos en el año 43, era también ir con mucho cuidado de qué decías, cuándo lo decías y quién podía estarte oyendo al otro lado de la casa o de la calle, o quién podía estar pasando por fuera de la calle o podía estar en la casa de al lado, y tenías que controlar muy bien todos estos trabajos, tanto de qué vemos, qué no vemos y qué oímos y qué no oímos. Y esto fue un trabajo que hicimos y que creo que estoy muy contenta si ha quedado plasmado en la película. Vale. Pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas, así que quien quiera preguntar, levante la mano, no seáis tímidos. Hola, buenos días. Hola. En primer lugar, gracias por vuestra rueda de prensa, por todo lo que habéis explicado. Y quería preguntaros especialmente a Judith Colell, a la directora, cómo, es decir, esta película llega en un momento de polarización muy fuerte en España. Es decir, de hecho, hace nada el CIS dijo que el 20% de los jóvenes creen que la época del franquismo fue buena o muy buena. Entonces, no sé si a la hora de plantear esta película, pues, ¿habéis pensado en cómo lo van a recibir y si se va a entender por todas estas generaciones que ni siquiera han vivido, bueno, ni el posfranquismo ni nada que se le parezca? Bueno, un poco es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que es importante que revisemos el pasado y que hagamos el ejercicio de recuperación de la memoria, porque justamente nos encontramos con este problema, que la gente más joven no tiene ni idea de lo que pasó aquí en España. Pueden decir, porque tú decías, ¿no?, que el franquismo era bueno o muy bueno. Yo también lo leí esto de una gran parte de la gente más joven, pero es que también tampoco saben lo que pasó en Europa. Es decir, no saben que Europa estuvo dominada por el fascismo, no solo en nuestro país, que estuvo 40 años, sino que hubo un momento en el cual en Italia, en Alemania. Entonces, pienso que es importante que sigamos a través del audiovisual, no solo a través de las películas, también a través de las series, que sigamos haciendo estos ejercicios de recuperación de la memoria para que no olvidemos, porque a través de esta revisión del pasado será como podremos entender y cómo podremos salir adelante de este presente tan complicado y tan oscuro que tenemos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues voy a preguntar yo también el trabajo con el paisaje, ¿no? El paisaje es fundamental. ¿Con el paisaje? El paisaje. El paisaje es fundamental. ¿Cómo ha sido también ese trabajo con la naturaleza, bueno, y que supongo que ha tenido que ser también un rodaje bastante duro en el sentido de estar como muy a la intemperie, ¿no? Sí que era duro, sí, el rodaje era muy duro, además hacía frío. Pero sí, realmente el paisaje es un personaje más de la película. Total. Sin ninguna duda. Y en este sentido también cuando nos planteamos con los productores y con el equipo dónde íbamos a rodar, bueno, sobre todo en este caso fue con los productores porque fue muy al inicio, dónde íbamos a rodar, yo enseguida tuve muy claro que teníamos que irnos a esa zona del Pirineo. Esta zona del Pirineo, piensa que gente que cruzara por las montañas había desde Euskadi hasta el mar. Es decir, Walter Benjamin, por ejemplo, murió en Portbou y cruzó por el lado tocando al mar. Quiero decir que realmente habían rutas de la libertad que les llamaban por toda lo que es la frontera franco-española. Pero esa zona del Pallars es una zona muy salvaje.
Ellos mismos se definen como el Far West un poco, porque es un sitio que es complicado de llegar. Incluso ahora es complicado de llegar. Tardas como 3 horas y media en llegar allí. No es fácil. Están bastante aislados. Las montañas son muy grandes, las montañas son muy altas. El clima es muy duro porque en invierno hace muchísimo frío, nieva. Es una zona que es bastante salvaje. Y esto para mí creo que era muy importante, justamente por esto, para utilizar el paisaje como un personaje más y que este personaje fuera el que daba estos apuntes de miedo, de amenaza constante y de inseguridad de todos nuestros personajes. Y por eso era importante hacerlo allí, que podríamos haber ido, yo qué sé, hay otras zonas del Pirineo que son muy bonitas, pero que quizás no tienen este punto de amenaza que tiene la zona del Pallars. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? Vale. ¿Queríais, no sé, comentar algo del rodaje? Bueno, sí, precisamente eso, lo de rodar un poco a la intemperie, cómo ha sido también ese... A ver, es que eso es absolutamente impactante. O sea, hay algo de que llegas ahí y también yo pensé, digo, vale, tengo el 20% de mi trabajo hecho. Claro, eso iba a Porque es que estar a la altura de ese paisaje también a veces era como evocador y a la vez, ¿no? Esas montañas, ese paisaje, a mí al menos me pasa como persona que cuando estoy en medio de esas montañas me siento muy pequeña. Pero sentirme pequeña me sienta bien, porque pienso, ya está, yo con estar tranquila, cuidar y querer, ya lo tengo. No hay nada que signifique más que eso, ¿no? Y también fue muy bonito el hecho de cuando te vas a rodar fuera, haces una familia, quieras o no. Y entonces todo acompañó. Y en ese sentido, pues este pueblito que creamos, ¿no? Que en el fondo es como un reflejo de la humanidad, porque si te fijas, todos los personajes muestran algo de esta sociedad y puede expandirse a lo universal, que a veces pasa eso, que las historias pequeñitas y concretas te evocan de manera como más emocional a algo trascendente que no una cosa enorme, ¿no? Y no sé. Sí. El arte de la peli tampoco, que se habla mucho, que creo que es excepcional. Sí. A mí me trasladaba totalmente. El bar de Bruna era una pasada. Sí. Mi casa, vuestra casa, todo era... Y creo que habían hecho un trabajo de encontrar cosas además de allí, ¿no? De reales de la época. Y estar en lo que decían, ¿no? De estar en ese paisaje, en esas montañas, que podrán ser duras, pero yo estaba flipado todo el rato. Doy fe. Yo estaba flipado. Yo prefiero eso como un plato. Porque se te trasladas, es un viaje al tiempo, entre que estás viendo en esas casas. Los pueblos allí son muy bonitos y tienen esas construcciones también tan alpinas, tan... ¿no? Era como lo que dice María, que es el 50% de tu trabajo hecho. Y creo que se refleja muy bien en la peli. Yo cuando la vi dije, hostia, qué foto, qué color, qué todo. Las texturas, ¿no? Los materiales. Las texturas de todo. Sí. La ropa. Sí, es que esto te da todo el personaje también, así como no te lo vas a creer. No, claro, las películas son un trabajo de equipo y evidentemente sí que hay una persona que es la que coordina, la que dirige, pero ha habido un trabajo de equipo y como vivimos mucho juntos, sí. Está muy bien porque te da para hablar Hablamos de la escena. Mucho. En ese mismo hotel maravilloso que comíamos también. Claro, ¿el hotel estaba dentro también, o sea, del pueblo o era fuera o cómo? En Sort. Estábamos instalados en Sort, sí, claro, vivíamos todos en un mismo hotel, con lo cual nos pasábamos todo el día. Y la cena hablando de las secuencias. Sí, de las del día siguiente. Y luego también, pero todo el trabajo previo que hicimos con estos señores que, aparte de ser unos actores maravillosos, que eso yo no descubro nada porque ya lo sabíais, pues que además son de los que cuestionan, de los que te preguntan, de los que discuten de buenas maneras. Que no, que sois unos soles. Pero que me encanta. Pero esto porque mi personaje es. Claro. Exactamente. No, pero que estaba muy bien porque eso también te hace reflexionar a ti. Y a veces te dicen, no, ¿y esto? Dices, anda, pues tienes razón, esto que me estás diciendo, tienes toda la razón. Y también el trabajo con el equipo, también todo el tema de paleta de colores, de trabajar justamente con ese verde que teníamos fuera, el verde, el blanco del cielo y el marrón también, porque era una... Está bonito todo, hasta el verde del Guardia Civil, que yo lo odio toda la vida, está precioso en la película.
Le tenías una manía a tu traje tremenda. Ya terrible, pero me viene bien. sobre todo la capa, me acuerdo. La capa, sí. Pero no, sí que todo este trabajo se hizo muy a fondo. Estuvimos trabajando muchísimo. ¿Con qué tipo de paleta de colores teníamos que llevar también para entender en qué momento estábamos de la historia, ¿no? Este momento de la historia que queríamos huir del punto más gris, pero sí que todo nos llevaba a ocres, a marrones y todo esto, para que también encajara bien con lo que era el exterior. Claro, o sea, y con las lo que era- tierras, ¿no? Los verdes Exacto. árboles, los verdes vegetación. Sí, sí, sí. Yo quería retomar una cosa que ha dicho María que me parece muy interesante y que creo que refleja la importancia de la relevancia que tiene esta película, ¿no? Que es que muchas veces la historia se cuenta con un trazo muy grueso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en 2 líneas te la despachas y tal. O ni siquiera llegas, porque yo en el instituto nunca llegaba a la No guerra llegaba. civil. Y seguramente la mejor forma de entender la historia es centrarte de una manera más microscópica en pequeños momentos, en pequeños detalles. Esta historia era muy desconocida. Ahora, por ejemplo, ha salido un libro de Manuel Chávez Nogales de las crónicas que él hizo desde París, que estaba justo de esta época, ¿no? Es interesantísimo porque está contando justo el momento que la gente está huyendo de París y precisamente, entre otras cosas, para lo que narra la película. Y seguramente ahí cuando aplicamos esa lupa sobre un momento concreto de la historia, sobre personajes anónimos, es cuando entendemos de verdad lo que fue el día a día de toda esta época y de donde realmente podemos sacar las mejores conclusiones para el presente. Claro, porque a ver, en todos los personajes, o sea, se concentran en los contextos y lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después. Claro. Aquí preguntas, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya acabando. Así que muchísimas gracias al equipo de Frontera y muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias.